¿Qué tal muchachos? Yo soy Lalo y en este video vamos a básicamente juntar todo lo que ya hemos estado haciendo de cálculo diferencial de funciones vectoriales para analizar pues, la condición de ser diferenciable en general de funciones vectoriales que vayan de un Rn a un Rk, donde las dimensiones pues ya son cualesquiera, ¿sale? Si se acuerdan, lo que hicimos para iniciar este estudio fue primero analizar el caso de las funciones que van de R hacia un Rn, que era como en el caso de las curvas, así les dijimos, y después abordamos el caso cuando tenemos funciones vectoriales de un Rn hacia los reales sencillos de dimensión 1. Sin embargo, pues resta pensar qué es lo que sucedería para funciones vectoriales que van de un R con cierta dimensión arbitraria en el dominio y también un R con otra dimensión arbitraria en el codominio. Entonces, pues básicamente, para poder definir la noción de ser diferenciable, pues vamos a motivarnos un poco de la definición que estuvimos trabajando en el caso anterior de Rn a R, que dependía básicamente de la existencia de cierta función lineal que cumpliera cierta propiedad con respecto a un límite. Esa definición se puede justamente extender para el caso de funciones de Rn a Rk de manera natural, nada más que la función lineal que vamos a estar utilizando aquí pues va a tener que ser una función lineal que va entre dos espacios vectoriales que son R a la n y R a la k. ¿Sale? Entonces eso es lo que va a modificarse, pero pues es muy parecido a la definición de ser diferenciable en el caso de Rn a R. Entonces vamos a decir que si tenemos una función de cierto subconjunto abierto de un Rn a un Rk y un puntito x0 dentro de este abierto, decimos que f es diferenciable en x0 si existe una función lineal que va de Rn hacia Rk que tiene la siguiente propiedad de límite. Límite cuando x como vector tiende hacia x0 de f de x menos la aproximación lineal que estamos tratando de buscar, que va a ser L de x evaluado en x menos x0 y a su vez sumándole el valor de f de x0. Esa es como la aproximación lineal que podemos conseguir dividido entre la norma. Este límite pues ahora es el límite a nivel de vector, ¿sale? Porque pues estamos teniendo, esto es un vector en RK, entonces esto de acá tiene que ser vectores en RK, y pues justamente la transformación lineal pues sí nos está dando valores en el espacio RK, ¿sale? Entonces lo que vamos a pedir es que este límite vectorial pues tienda al vector 0 o de manera equivalente, eso es lo mismo a nivel de solo trabajar con normas por pues un ejercicio muy sencillo de la definición, que pues queremos que este límite, pero ya solo como términos reales, de la norma de f de x menos L de x menos x0 más f de x0 dividido entre esta norma pues sea justamente el número real 0, ¿sale? O sea, es equivalente que este límite sea el vector 0 a que el límite con normas pues también sea 0, ¿sale? Entonces esa es la definición que justamente dimos en el caso de Rn a R, nada más que pues aquí la función lineal que estamos en ese caso pues es justo cuando estamos nada más cayendo una función lineal que cae a los reales sencillos con dimensión 1. Sin embargo, pues se puede extender justamente esta definición para el caso general entre funciones que van de un Rn a un Rk, y esta es la que de veras se puede extender. Ok, entonces esa es la definición de que sea diferenciable una función
vectorial ahora más general, que pues va de algún subconjunto abierto de un Rn hacia algún Rk. ¿Sale? Entonces, pues vamos a ver que de hecho esto tiene mucha relación con el caso anterior de las funciones de Rn hacia R. ¿Ok? Entonces, justo la proposición que vamos a demostrar a continuación, pues nos dice que hay cierta equivalencia de que una función de este estilo sea diferenciable a que ciertas funciones del estilo de Rn a R sean diferenciables. Entonces, si consideramos una función que justamente tiene estas características y consideramos las funciones coordenadas, lo que va a pasar es que f es diferenciable en el puntito x0, en el vector x0, sí, solo sí. Las funciones coordenadas son diferenciables. Las funciones coordenadas son justamente la f1, f2 hasta fk, que son las que nos están diciendo cómo se ven las coordenadas de las evaluaciones, ¿no?, de la función. Y esto pues debe ser justamente en todos los is que varían en pues, las funciones coordenadas, que en este caso pues hay k de ellas. ¿Sale? Y la demostración pues realmente es muy sencilla, basado en un hecho que ya sabemos al respecto de límites. Entonces, la demostración va de la siguiente manera. Cuando nosotros consideramos la expresión a la cual estamos calculando límites según la definición, lo que hacemos es agarrar 1 entre la norma de x menos x0 y este escalar está aplicándose hacia esta diferencia. F de x menos, si es diferenciable la función vectorial, pues aquí vamos a poner el valor de la derivada evaluado en x menos x0 más f de x0. ¿Sale? Ok, entonces esa función es una función vectorial y la función coordenada respectiva, la yésima, pues justo es una expresión pues, que tiene que ver con las funciones coordenadas de cada una de estas cosas. Cuando tomo la yésima coordenada de esta primera parte, pues queda esto menos la yésima coordenada de la función lineal, que pues la yésima coordenada de una función lineal también sigue siendo lineal, y la yésima coordenada de esta evaluación, ¿no? Sale. Entonces, pues justamente esta es la función coordenada, la yésima coordenada de estas funciones. Entonces, si este límite es 0, por la condición de límite y de las cosas que demostramos, un límite va a ser cierto vector si solo si cada una de las coordenadas tiene límite puntualmente, pues la entrada respectiva. Entonces, justo si este de aquí se va hacia 0, hacia el vector 0, lo que debe pasar con cada una de las coordenadas es que se va a 0 esta expresión, y esa es la definición de que fi es diferenciable justamente en x0. ¿Sale? Y esto debe de pasar para cada una de las coordenadas, ¿no? Y de forma equivalente, si cada una de estas funciones coordenadas de este estilo están valiendo 0, pues entonces quiere decir que el límite formado por la función vectorial que en cada coordenada está valiendo esto, pues debe de existir y es igual a el vector formado por todas esas entradas, que justo es el vector 0. ¿Sale? Entonces esta es la relación realmente de por qué pues que una función sea diferenciable en el sentido de Rn a Rk depende de que las funciones coordenadas sean diferenciables en el sentido de Rn hacia R. ¿Sale? Entonces realmente lo único que debe de estar pasando pues es si estas son las funciones coordenadas de nuestra función. Para que seas diferenciable en un puntito, pues cada una de estas expresiones como funciones coordenadas tienen que ser diferenciables. Y con base en esto pues se pueden probar muchísimas propiedades que pues, se tienen
de manera muy natural, trasladadas ya por el trabajo que hemos hecho a nivel de estas funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues vamos a tener la proposición de que si una función es diferenciable en un puntito, entonces pues va a ser continua, ¿no? Porque pues justamente lo que va a suceder es que como es diferenciable en este punto, quiere decir que cada una de las funciones coordenadas es diferenciable en ese punto, y por lo que ya hicimos, pues eso implica la continuidad, ¿no? Entonces f diferenciable en x0 implica f continua en x0. Y la demostración pues es como les acabo de decir. Justamente, como f es diferenciable en x0, implica que fi, cada una de las funciones coordenadas, es diferenciable. Y por lo que ya hicimos para el caso de funciones de Rn hacia R, eso implica que cada una de las coordenadas es continua. Y como ya también hicimos cuando estudiamos cosas de funciones continuas, si cada una de las funciones coordenadas es continua, eso quiere decir que entonces la función completa en ese vector es continua, ¿no? Entonces implica la continuidad de la función completa. ¿Sale? Y pues muchos de estos resultados que vamos a estar enunciando, que son muy parecidos a los que ya hicimos en el caso de RNR, pues se trasladan básicamente por esta relación, ¿sale? De que justo la condición de ser diferenciable en el caso general, pues depende de que veamos que las funciones coordenadas sean diferenciables a nivel de funciones de Rn hacia R. También con esto podemos definir que va a querer decir que una función sea de clase C algo. Entonces, si tenemos una función, de nuevo, que va de cierto subconjunto abierto en Rn y va a un Rk, decimos que la función es de clase CK si para todas las funciones coordenadas, o sea, para todo y que está desde 1 hasta acá, sucede que pues las derivadas parciales, que justamente pues dependen aquí de n, las derivadas parciales hasta ese orden, entonces las derivadas de orden superior, las derivadas de orden késimo de f con respecto pues, a una colección de variables existen y son continuas. En un puntito dentro de este conjunto abierto, ¿sale? Ok, como corolario pues vamos a tener también la proposición de que justamente si f es una función que va de cierto subconjunto abierto hacia un RK y es de clase C1, entonces f va a ser diferenciable en estos puntos donde sea de clase C1, ¿no? ¿Por qué? Pues justamente lo que nos va a decir es que si esta función es de clase C1, las funciones coordenadas tienen derivadas parciales que existen y son continuas, y por lo que ya hicimos de nuestros análisis anteriores, pues eso implica que justamente es cada una de estas funciones coordenadas van a ser diferenciables, y entonces por lo que ya hicimos ahorita al inicio de este video, pues tenemos que la función f va a ser diferenciable, ¿sale? Entonces nada más es un corolario justamente de utilizar todas estas herramientas que ya hemos estado haciendo, y pues también vamos a poder trasladar toda la algebrita de poder calcular derivadas, ¿sale? Entonces la proposición
siguiente pues nada más es hacer como todo este formulario de expresiones para derivaciones cuando hacemos más cosas, que es pues si tenemos dos funciones que van de cierto subconjunto abierto, de un Rn hacia un Rk, y un puntito donde ambas van a ser diferenciables. Entonces pues vamos a poder calcular ciertos valores de derivadas de cierta algebrita, ¿no? Justamente f más g es diferenciable en ese mismo puntito, y ocurre que la derivada, ya le vamos a poner así, la derivada de f más g en este puntito de x0, pues no es otra cosa más que las dos funciones lineales que estamos obteniendo sumadas, ¿sale? También si multiplicamos por un escalar, pues esto va a también suceder. Un escalar por una función vectorial pues va a ser diferenciable también en el puntito x0, y se va a satisfacer que la derivada de ese escalamiento en el puntito x0 pues no es otra cosa más que la función lineal escalada por esto. Y el que pues tal vez es un poco más interesante, ahora ya no existe el producto porque pues ya no son funciones que van a caer a un Rn, que diga un R de dimensión solo 1, pero sí existe el producto punto, ¿no? Entonces si agarramos el producto punto también va a ser diferenciable en el puntito x0, y aquí el algebrita pues es un poquito diferente, va a ser la diferencial en este puntito, pues va a ser tomar el vector que estamos obteniendo como de de nuestra función f, o sea, f1 en x0, f2 en x0, y así nos seguimos hasta fk en x0, y multiplicar como si pensáramos en una matriz a la transformación lineal de la diferencial de g, multiplicar este vector por esa diferencial, ¿sale? Entonces esto piénsenlo como que agarramos el vector y estamos multiplicando por la matriz que está definiendo la transformación lineal, y tenemos que hacer viceversa la otra cosa, que es agarrar el vector pero de las g's, y multiplicarlo como matriz por la diferencial de la función f, ¿sale? Y pues para convencernos de esto, pues básicamente nada más hay que pensar, justamente el producto punto pues es ahí una suma de los productos de funciones coordenadas en ciertos lugares, ¿no? Ya que tenemos que, por ejemplo, queremos derivar f1 por g1, utilizamos la formulita que sabemos de diferenciar productos de funciones del estilo Rn hacia R, y justamente aparece una cosa de este estilo, de una regla de Leibniz. Hacemos eso con cada una de los productos fi por gi, y pues lo que va a quedar es justo una cosa de este estilo, ¿no? Hacer justo un escalamiento por la transformación lineal de estas cosas, y haciendo esta cosa de pues hacer como el producto punto de este vector con estas cosas, ¿sale? Entonces eso es la transformación lineal que vamos a estar obteniendo básicamente. Bueno, las demostraciones pues como les digo nada más se basan en eso. La que tal vez vale la pena un poquito de demostrar de las propiedades que son relevantes al respecto de las derivadas ya en el caso general, pues justamente es qué sucede ahora con la regla de la cadena, ¿no? Entonces pues ahora vamos a tener una regla de la cadena más general, ¿no? Entonces el teorema nos va a decir la siguiente cosa. Justo si tenemos una función f que va de cierto subconjunto abierto de un Rn hacia un Rk, y un puntito x0 en mi conjunto U donde f sea diferenciable,
Y además también tengo G de cierto otro subconjunto abierto del RK hacia un RL. Y además sabemos justo eso, que F es diferenciable en X0 y G es diferenciable en F de X0. Entonces la composición de F seguida con G, que va a ir de el subconjunto O de Rn hacia el RL, es diferenciable en el puntito X0 y el valor de la derivada como transformación lineal en este puntito pues se puede pensar justo como el valor de la derivada aplicada en la derivada de G que estamos obteniendo en este puntito F de X0 compuesta con la transformación lineal de la función F. ¿Sale? O que si estamos pensando estas representaciones de forma matricial, lo pueden pensar como un producto de matrices. ¿Sale? Entonces a veces es más conveniente con matrices pensar esto o como transformaciones lineales. ¿Sale? Entonces pues vamos a demostrar esto, que es la regla de la cadena básicamente. Y pues como hicimos en el caso anterior de RNR, pues la estrategia va a ser muy parecida a para demostrar esto. Vamos a ir considerar una función auxiliar que nos va a ayudar a hacer ciertas cosas con los límites y ver que de veras esta es la mejor aproximación lineal que tiene la propiedad de límite que necesitamos para la condición de ser diferenciable. ¿Sale? Entonces pues veamos la demostración. Justamente pues vamos a comenzar definiendo esta función auxiliar, que va a ser la siguiente. Va a ser una función que a cada vectorcito X le va a asociar ciertas expresiones, que va a ser 0 en ciertos casos, y la expresión que es importante es esta. Justo va a ser G aplicado a F de X menos G aplicado a F de X0 menos la derivada de la función G justo en el puntito X0 evaluado en F de X menos F de X0, y todo esto dividido entre la norma de F de X menos F de X0. Y esto va a ser ¿en qué caso? Justamente en el caso en el que esta expresión que estamos dividiendo pues no sea 0, que va a ser pues si esta expresión, esta de aquí, es diferente de 0, y pues va a ser 0 justo si en el otro caso pues tenemos que esta norma es 0, que de manera equivalente pues es justo decir que este valor está siendo igual a este, ¿no? Sale. Entonces lo que es relevante de esta función auxiliar básicamente es que la expresión que vamos a tratar de controlar para ver que de veras se satisface esta condición pues es G de F aplicado en X menos G de F aplicado en X0, y la parte lineal pues que debemos de estar metiendo justo es la derivada de la función G aplicada en F de X0, eso es en este puntito, y la vamos a estar componiendo, ¿no?, con la derivada de la función F que nos da en este puntito X0, y se tiene que evaluar en qué cosa, pues en X menos X0. ¿Sale? Y esto a su vez lo dividimos entre la norma de X menos X0. Esta es la expresión que tenemos que ver qué sucede en el límite cuando X tiende hacia X0. Entonces lo que es relevante pues es que esta expresión es lo mismo que phi de X multiplicado por la norma de F de X
menos f de x0 dividido entre la norma de x menos x0, y eso es una gran parte, y lo que nos resta pues justamente son sumando de cierta manera, que es el valor de la función lineal de la derivada aplicada en el f de x0, evaluada a su vez en qué cosa, en f de x menos f de x0 menos la derivada de f en el x0 evaluada en x menos x0, aquí ya se me acabó el espacio, y todo dividido entre la norma de x menos x0. Sale, entonces esto es lo importante. Ok, entonces lo que realmente pues necesitamos del truco es ver que justamente esta expresión de aquí va a ser acotada cuando x tiende hacia x0. ¿Por qué? Pues porque esto va a atender justamente a la norma de del valor de la derivada de la función en x0 por la condición de ser diferenciable. Entonces esto va a ser acotado cuando nos acercamos hacia x0. Esta función va a ser continua y justamente va a valer 0 su límite. ¿Por qué? Pues justamente cuando x tiende hacia x0, lo que sucede es que estas normas están tendiendo hacia 0, que lo que quiere decir básicamente es que las distancias entre estos dos evaluaciones se están yendo hacia 0, y justo por la condición de ser diferenciable, nuestra función g en ese puntito, pues lo que está pasando es que esta expresión está tendiendo hacia el vector 0, que justo pues es lo que está valiendo, ¿no? En esos casos cuando nos estamos aproximando hacia normas ceros. ¿Sale? Entonces esta función phi va a ser continua por ser diferenciable la g, y también pues toda función lineal ya sabemos que es continua. Entonces esta expresión de acá, cuando queramos calcular su valor en el límite, pues nada más es calcular el valor de la función en el límite del argumento. El límite del argumento pues es 0 justamente porque es la expresión que estamos obteniendo para tener la derivada de la función f. Entonces nos da pues justo cierto valor 0, ¿no? Cierto vector 0. Entonces por lo tanto, pues ya haciendo estas observaciones, este límite cuando queremos calcularlo de x hacia x0 de esta expresión, vamos a ponerle nada más estrellita, pues que es límite cuando de phi de x cuando x tiende a x0, que ya dijimos que es 0, por alguna cosa acotada, que de hecho pues en realidad va a dar la norma del valor de la diferencial en el puntito x0, más el valor de esta función lineal evaluado en el argumento que tuvo justamente el límite 0. ¿Sale? Y una función lineal evaluada en 0, pues justo nada más te da 0. ¿Ok? Entonces pues esto nos da justo el vector 0 escalado por algún número más un vector 0, pues el vector 0. Y pues esto nos dice justo que este límite, que es el que estamos proponiendo, el de esta expresión, de aquí, pues está siendo 0, y eso justo nos demuestra que esta composición de funciones lineales es la buena para la definición del límite, ¿no? Entonces por lo tanto, la derivada de esta composición g compuesta con f en x0 pues no es otra cosa más que componer estas dos funciones lineales. Primero la derivada de la función f en este puntito x0, y luego la derivada de la función g evaluada justamente en su valor en f de x0. Y esto es composición o multiplicación matricial dependiendo de cómo estamos representando funciones lineales. Sale, muy bien. Entonces, pues realmente pues estas son las cosas más relevantes que se tienen que tener en cuenta para el caso de funciones de RN-RK a nivel de cosas diferenciables. Hay muchos casos que se pueden hacer. Por ejemplo, si esta función coincide con ser una composición de estas, una función que cae en R, pues lo que tenemos que ver básicamente es
La regla de la cadena se puede interpretar en términos de cosas de gradientes y cosas de este estilo, pero todo es muy, muy natural. Solo como último comentario, pues si se acuerdan justo la parte fundamental para saber el valor de la derivada de una función en el caso de Rn hacia R dependía de conocer el gradiente en el puntito en cuestión. Ahora que estamos en el caso de que estamos en funciones de Rn hacia Rk, lo que se va a quedar como papel del gradiente, pues en realidad debe de ser una cosa que nos está dando a nivel de funciones coordenadas, pues gradientes de las funciones, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que vamos a encontrar el candidato a la derivada como una función lineal que va a estar representada por cierta matriz. La matriz, pues le dicen la matriz jacobiana de la función en el puntito, y pues esto no es otra cosa más que considerar la matriz formada por las derivadas parciales de cada una de las funciones coordenadas, ¿sale? Entonces en el primer renglón pues estamos haciendo f1 con respecto a la primera variable hasta f1 hasta la última variable. Estamos pensando que vamos hasta Rn, entonces es así, y así nos seguimos hasta que la última función coordenada la estamos considerando sus derivadas con respecto a todas las variables, ¿sale? Y justo el candidato para hacer la transformación lineal que es la derivada, pues se demuestra así como se demostraba en el caso de Rn hacia R, pues es justo la matriz, la transformación lineal que consiste en multiplicar un vector por esta matriz, ¿no? Aquí justo la transformación lineal que vamos a definir según un jacobiano aplicada en un vectorcito, pues es la multiplicación de esta matriz por cada una de las entradas, ¿no? Vamos a suponer que tiene entradas A1 hasta AN. Entonces lo que tenemos que hacer es justo agarrar este renglón y lo multiplicamos como producto punto con cada una de estas cosas, y nos va a dar justo pues cierto valor que es en derivada parcial con respecto a x1 en este puntito x0. Aquí es importante, tiene que ser igual a ser x0 multiplicada en a1, y así nos vamos sumando hasta la derivada parcial de xn en el puntito x0, y esto es de la primera función, en el an. Y eso es la primera entrada, y las siguientes pues va a ser hacer lo mismo, pero con la función coordenada 2, y así nos seguimos hasta llegar a la función coordenada k, que básicamente justamente es como la aplicación gradiente de cada una de las funciones coordenadas para cada uno de estos vectores, ¿no? Entonces, bueno, este es justamente el que juega ahora el papel de la transformación lineal, pues va a estar definida por esta matriz que se llama la matriz jacobiana de la función, y pues existe si es que existen las derivadas parciales de orden 1 de todas las funciones coordenadas. Si la función es diferenciable, esta tiene que ser la transformación lineal que satisface la condición del límite, y pues bueno, la demostración pues es nada más el corolario de aplicar el caso que ya hicimos de Rn hacia R implementado para estas dimensiones más altas, ¿no? Entonces, bueno, como se dan cuenta, pues realmente la chamba más pesada estuvo en hacer todo en el caso de Rn hacia R, y ya después pues nada más estar como jugando con las mismas ideas, implementándolas y viendo que se satisfacen las mismas cosas, utilizando esto de que pues cuando queremos calcular límites lo que importa es nada más ver qué pasa en las coordenadas y todos estos truquitos. Entonces, bueno, este video pues no hay que profundizar mucho, se queda así cortito, y con esto se termina la parte previa a estos dos teoremas que van a ser muy importantes, que va a ser el teorema de la función implícita y el teorema de la función inversa. Esos teoremas pues son muy relevantes a nivel de lo que se puede hacer con el cálculo de forma vectorial, y pues sus demostraciones pues sí están un poco pesadas. Las vamos a dividir justamente para el último pedazo de nuestro curso, los últimos videos. Entonces de mi parte sería todo por esta ocasión, y nos vemos en el próximo video.